Un coche de Fórmula 1 es posiblemente el objeto publicitario más caro y rápido del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que una empresa que gasta cientos de millones de dólares en romper piezas de fibra de carbono pueda ser un negocio rentable? Durante décadas, tener un equipo de Fórmula 1 era la forma más rápida de que un multimillonario se convirtiera en un simple millonario. Era un pozo sin fondo, un agujero negro de dinero donde el ego valía más que el balance de resultados. Sin embargo, en este marzo de 2026, las reglas han cambiado. La Fórmula 1 ya no es solo un deporte, es una de las maquinarias financieras más perfectas del mundo. Hoy, un equipo de F1 no es un gasto, es un activo que vale miles de millones de dólares. Si quieres entender cómo fluye el dinero en el paddock, olvídate de la gasolina y empieza a pensar en derechos televisivos, límites presupuestarios y el famoso Pacto de la Concordia. Para entender el negocio, primero hay que entender quién reparte el pastel. El dinero de la Fórmula 1 se divide fundamentalmente en tres grandes pilares. El primero son los derechos comerciales distribuidos por la FOM, es decir, Formula One Management. Cada año, la categoría genera miles de millones de dólares a través de los contratos con las televisiones de todo el mundo, la venta de entradas en los circuitos y los patrocinadores globales como Rolex o Aramco. Una vez que la FOM cobra ese dinero y paga los gastos de organización, queda una montaña de billetes que se reparte entre los 10 equipos. Este reparto está regido por el Pacto de la Concordia, un contrato secreto y complejo que define cuánto se lleva cada uno. Históricamente, el reparto era brutalmente injusto. El que ganaba se llevaba casi todo y el pequeño apenas sobrevivía. Pero hoy, la distribución es mucho más equitativa para asegurar que todos los equipos sean viables. Hay una parte del dinero que se reparte a partes iguales solo por participar, y otra parte que depende estrictamente de la posición en el campeonato de constructores del año anterior. Por eso ves a los directores de equipo tan desesperados por ganar un solo punto en la última carrera. Esa posición extra puede significar una diferencia de 10 millones de dólares en el cheque final. Y sí, existe el bono Ferrari. Debido a su importancia histórica, la escudería italiana recibe un pago extra solo por existir, algo que muchos critican pero que nadie se atreve a eliminar porque Ferrari es, en esencia, la Fórmula 1. El segundo pilar, y el más visible, son los patrocinios. Un monoplaza es un mosaico de logos, pero esos logos no cuestan lo mismo. En la cima están los title sponsors, o patrocinadores principales, como Oracle para Red Bull o Petronas para Mercedes. Estas empresas pagan entre 50 y 100 millones de dólares al año por el privilegio de que su nombre aparezca antes que el del equipo y ocupe el lugar más grande en el coche. Luego están los socios técnicos y los patrocinadores secundarios. Pero aquí hay un secreto. Hoy en día, el patrocinio en F1 ya no es solo poner una pegatina. Es un negocio B2B, es decir, de empresa a empresa. Cuando una tecnológica como Amazon o Google se une a un equipo, no lo hace solo para que vea su logo, lo hace para usar la F1 como un laboratorio de datos gigante y para invitar a sus clientes VIP a los Paddock Clubs, donde se cierran contratos de miles de millones de dólares entre copas de champán. El coche es el gancho, pero el negocio real ocurre en las oficinas detrás del garaje. El tercer pilar es el que ha salvado a la F1 de la quiebra, el límite presupuestario o cost cap. Antes de 2021, equipos como Ferrari o Mercedes gastaban más de 450 millones de dólares al año. Era una carrera armamentista donde el que tenía la billetera más grande ganaba. Los equipos pequeños no tenían ninguna oportunidad. Para frenar esta locura, la FIA impuso un límite que hoy ronda los 140 millones de dólares para el desarrollo del coche. Esto cambió las reglas del juego por completo. Al limitar el gasto, pero mantener los ingresos por patrocinio y televisión al alza, los equipos pasaron de perder dinero a tener beneficios netos por primera vez en la historia. De repente, poseer un equipo de F1 se convirtió en algo parecido a ser dueño de una franquicia de la NBA o la NFL. El valor de los equipos se disparó. Williams, que estaba casi en la quiebra, fue vendida por unos 200 millones hace unos años. Hoy, ese mismo equipo no se vendería por menos de 1.000 millones. Por eso hay tantos inversores como Audi o Ford que intentaron entrar durante años, porque la F1 se ha convertido en una imprenta de billetes. Pero no todo es recibir dinero.
también hay que saber gestionarlo. El límite presupuestario tiene trampas y excepciones. No incluye el sueldo de los pilotos ni de los 3 ejecutivos mejor pagados, lo que permite que estrellas como Lewis Hamilton o Max Verstappen cobren contratos de 50 millones de dólares sin afectar el presupuesto del coche. Tampoco incluye los gastos de marketing. Esto crea una jerarquía invisible. Los equipos grandes siguen teniendo ventaja porque pueden pagar mejores sueldos a sus estrellas y tener las mejores instalaciones. Pero en la pista, la brecha se ha cerrado porque todos tienen el mismo presupuesto para fabricar sus alerones y suspensiones. Además de los patrocinios y la televisión, existen otras fuentes de ingresos menos conocidas. Algunos equipos venden tecnología. Mercedes, Ferrari y Renault venden sus motores a otros equipos, llamados clientes, por un precio regulado de unos 15 millones de euros al año. Otros equipos actúan como incubadoras de talento. Red Bull, por ejemplo, utiliza a su segundo equipo para formar pilotos que luego pueden vender o ascender, ahorrándose cientos de millones en fichajes. Y aunque ya no es tan común como antes, todavía existe el concepto del piloto de pago, aquel que llega al equipo no solo por su talento, sino respaldado por un patrocinador personal o una fortuna familiar que inyecta 20 o 30 millones de dólares directos al presupuesto del equipo. En este marzo de 2026, el negocio se enfrenta a su próximo gran salto, la sostenibilidad. El compromiso de ser carbono neutral en 2030 no es solo por ética, es por dinero. Los grandes inversores institucionales y los patrocinadores globales ya no quieren estar asociados a deportes que no sean limpios. Por eso, la transición a combustibles sintéticos y motores eléctricos más potentes es, en realidad, una estrategia comercial para asegurar que los flujos de capital no se detengan. La F1 ha pasado de ser un circo itinerante de millonarios excéntricos a ser una industria tecnológica y financiera de precisión quirúrgica. Hoy, cuando ves un coche de Fórmula 1, no estás viendo solo una máquina de carreras. Estás viendo un activo financiero de alta rentabilidad. Estás viendo el resultado de una guerra de despachos donde cada milímetro de fibra de carbono tiene que estar justificado en un Excel. El negocio de la F1 es tan competitivo y despiadado como la carrera misma. En este mundo, si no eres capaz de generar beneficios, no importa lo rápido que seas en la pista, acabarás fuera del asfalto. Porque en la Fórmula 1 moderna, la victoria más importante no se celebra en el podio, sino en la reunión de accionistas al final del trimestre. Es un juego de tronos donde la aerodinámica te hace ganar carreras, pero el pacto de la concordia y el límite presupuestario te hacen ganar el futuro. La F1 ha demostrado que el deporte y el negocio no solo pueden convivir, sino que cuando se alinean perfectamente a 300 km/h, crean el espectáculo más lucrativo y fascinante de la historia del hombre.